Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Alfredo Segura Gutiérrez y quisiera compartirles un poco lo que es mi proyecto de emprendimiento en el cual hemos trabajado durante todo este tiempo en el transcurso del semestre y pues hemos comprendido que un negocio familiar es un negocio que ponemos o una pyme es generada normalmente por la necesidad económica que surge en una familia y comienza a invertir haciendo diferentes sistemas, ¿no? De lo que hemos aprendido en este momento es comenzar a emprender un negocio de baja inversión. Normalmente contamos con una casa o comenzamos a hacer toda la inversión en cuanto a lo que pensamos generar o vender, ya sea comida, artículos, incluso una tienda virtual. En mi caso estamos hablando de una taquería. Es una inversión con un local ya establecido en el cual todo está comenzando y gestándose con una idea, generando un presupuesto también en cuanto a lo que se puede hacer en inversión, ya sea económica y material, ¿no? Todo está basado en un estudio de mercado que se hizo tomando en cuenta el- la competencia que pueda existir alrededor, haciendo un estudio de mercado con las diferentes taquerías que podrían ser parte de la competencia directa porque queda cerca del lugar. También, de alguna manera, comenzamos a realizar eh, algunas eh, gestiones de cálculo de inversión, así como también comenzar a ver lo que sería el equipo familiar que conformaría esta pequeña Pymex, tomando en cuenta obviamente algunos eh, factores como realizar un FODA y un estudio de mercado para comenzar a planificar y a generar toda la investigación que se tiene que hacer al respecto. Por otro lado, pues podemos ver que también como empresa tenemos que ver cuáles son nuestras fortalezas en el sentido de lo que queremos comercializar, en este caso que son los tacos, y nuestras fortalezas serían más en el sentido de hacer una parrilla, no tanto de una taquería tradicional, sino una taquería en donde sean obviamente tacos de bistec y otros productos como tacos al pastor, pero dándoles un toque casero que distinga nuestro sabor ante los demás, dándoles un valor agregado en cuanto a lo que sería la atención y la calidad del producto. Y que esas serían fortalezas del negocio. Ahora bien, ¿qué oportunidades tenemos? Pues tenemos bastantes en el sentido de la competencia tiene otro tipo de servicio y el que deseamos dar es un ambiente más familiar eh, con la oportunidad de pedir para llevar a su negocio o a su casa, perdón, o asistir nosotros para hacer entregas. Por otro lado, comenzamos también a ver cuál es la fortaleza en el sentido de nuestro material humano y qué es lo que pueden aportar, ¿no? Como trabajadores y como parte del concepto. En este caso, pues Ana es una persona comprometida, con una buena actitud y también estaría la parte administrativa, que en este caso lo conforma mi esposa, ¿no?
y mi hijo que es más entusiasta y obviamente también entra en el plan de marketing. En cuanto a negocio, y obviamente tenemos que tener de alguna manera un plan de capacitación que nos esté desarrollando para mejorar los servicios y tengamos protocolos de asistencia y también tengamos una organización dentro del negocio para no estar creando caos entre nosotros y no tengamos funciones muy determinadas. También tenemos que pensar que este plan obviamente es un plan de negocios que va a desarrollarse y a permanecer y en algún momento puede quedar establecido ya con un tiempo con más tiempo en el cual se pueda pensar en una sucesión o una herencia para las siguientes generaciones que quieran seguir aportando para la empresa y haciendo que crezca el concepto. En este caso, pues obviamente estamos pensando desde un eslogan hasta un, este, un logotipo en este caso, ¿no? Que represente un poco lo que es el concepto que queremos dar. En este caso, esto es lo que queremos aportar, que es parte del concepto en el que se está trabajando. Aparte de hacerlo como un plan escolar, yo creo que lo podemos llevar a un plan realmente de producto terminado en el sentido de una incubación de negocio. Obviamente con el sentido de que esto crezca y se quede establecido. De hecho, tenemos experiencia en la incubación de negocios, ya que hemos realizado diferentes experiencias en ese sentido y hemos permanecido con los conceptos que hemos creado. Por lo tanto, pues me atrevo a decir que puede ser una buena base, ¿no? Ya que la necesidad y el desarrollo en cuanto a crecimiento lo podemos generar en el sentido de experiencia. Por otra parte, también podemos tener diferentes actividades en ese sentido para desarrollarnos y poder crecer en conjunto con este proyecto. Ahora bien, tenemos que tener diferentes partes también que conformen, porque finalmente tiene que haber una parte administrativa, una directiva y otra de producción en este sentido. Al ser un pequeño grupo, pensamos obviamente en tener y captar poca gente en el inicio, pero ir creciendo y ir conformando más lo que es esta empresa familiar para que tenga una permanencia a futuro, ya que en algún momento puede ser que ya crezca y de ser una pequeña pyme, ya podemos pensar hasta en el año en que se haya fundado este plan de negocios. Ahora bien, la comunicación que tengamos dentro de la empresa pues debe ser transparente, puesto que al haber intereses económicos, obviamente pueden crearse algunos intereses y también una nueva relación en cuanto
a negocios de la empresa, al tener un consejo, en este caso un consejo familiar en donde todos aportemos y retroalimentemos nuestras funciones que vayamos realizando también de alguna manera saber quién va a llevar las diferentes actividades que se generen, tanto administrativas como en la cocina, contabilidad, organización de eventos, porque también puede ser que lleguemos al gusto de la persona si podamos ir tanto a fiestas como a eventos sociales. Crear los trámites legales que puedan ir e invertir en transportes que nos ayuden también a llegar a esos lugares. Ahora, en base a la necesidad, tenemos que ver qué tantos trámites legales tenemos que cubrir para llegar a ese objetivo, en el sentido estrictamente legal, ¿no? Pensando que a futuro puede crecer, saber cuáles son los trámites para poder llevar un proceso de sucesión o en su momento de herencia en ese sentido, para fortalecer exactamente la permanencia como firma futuro. En cuanto a la capacitación de los candidatos, pues sería la preparación en cuanto a platillos, degustaciones, aportaciones, comenzar a invertir en, en reuniones familiares para no decir exactamente cuál es la intención, pero sí para saber cuál es la opinión en cuanto a la calidad de productos y a la calidad de presentación. También comenzar a hacer protocolos de servicio para saber en dónde estemos fallando, tanto en cocción como en atención al cliente. Eso es lo que pensamos hacer en este proyecto que es un plan familiar en el cual queremos aportar este crecimiento pensando en una necesidad que cubrir dentro de nuestra entidad, ¿no? Ahora bien, pues la mayoría de los empresarios desean comenzar a establecerse pensando en las necesidades familiares, quiénes son los que podrían heredar este negocio. Y para eso pues tenemos que elegir exactamente muy bien quién sería la persona a la cual le dejaríamos a un futuro esas responsabilidades. Sin embargo, como estamos pensando en un proyecto joven, tenemos la capacidad de comenzar a que todos se involucren y en un momento se comprometan con el proyecto en ese sentido. Para eso pues tiene que pasar un tiempo, pero todos tienen que saber cómo es el manejo de la empresa, porque al no hacerlo, lo más factible es que lo que hemos visto a lo largo, como no hay un interés como tal y no hay un conocimiento de cuáles son los procesos ni cuál es el funcionamiento de la empresa, termina perdiéndose porque no hay quien se haga parte en el sentido familiar en ese sentido, ¿no? Tenemos que comenzar a trabajar en ese perfil del posible candidato a futuro o los posibles candidatos que puedan tomar ese papel en cuanto a la funcionalidad del negocio y el crecimiento que tenga. Porque de no hacerlo como empresa familiar, y lo que hemos visto en las estadísticas, es que la mayoría se pierde y termina cerrando las puertas y teniendo otras actividades completamente diferentes. Les doy las gracias, es mi aportación para este foro integrador. Espero que les haya gustado. Saludos. Gracias.